Si ese es el proceso natural para una vacuna, coño, tenemos el COVID. Y respecto al COVID, tenemos la vacuna del COVID. Entonces, ¿por qué carajo la vacuna del COVID ha estado tan rápido? ¿Y por qué yo tengo que confiar en esta que ha estado tan rápido cuando el protocolo es tan complicado? Vean que ustedes tomó como 10 minutos explicando el protocolo. Señores, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo dependerá de donde nos estés mirando y a la hora que nos estés mirando. Aquí está el trío más perfecto que te conecta con el placer del saber. César Canela, Juan Peña y Sofía. Qué bueno, César, ¿qué tal? Sí, estoy muy bien. Hoy tenemos la presencia de un amigo nuestro que es Johnny, una persona que es médico interno, que bueno, más adelante nos vamos a enterar por qué está aquí. O sea que es un trío casi siempre, pero en esta ocasión el trío está con un invitado que es Johnny. Yo estoy muy bien y me alegro de saludarlo a ustedes también. Así mismo, así que sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. El doctor Johnny Eduardo Jiménez López está con nosotros para hablarnos de un tema bien controversial e innecesario de hablar de él. Sobre todo en términos científicos, entender un poco, allanar la cientificidad a todo el que nos ve y nos escucha. Señores, hablamos de la vacuna. De la vacuna. Ay. Señores, la vacuna. Hasta yo estoy medio jodón con el tema de la vacuna. Y es la vacuna propia. Hay muchísimas vacunas, pero de la vacuna que hablamos hoy es de la vacuna del COVID-19, ¿verdad? El COVID-19, que es una pandemia que nos ha azotado por durante mucho tiempo. Y entonces ahora tenemos un poco como que la solución que se llama la vacuna, pero también tenemos diversos sectores, unos que están a favor, unos que lo promueven y otros que ni el carajo le hace meterse en ese lío. Entonces, para eso, alguien que se ha estudiado mucho el tema, además de que lo estudia en la medicina a propósito de que está enrolado con esos temas actualizados y de manera contemporánea. Entonces lo hemos querido invitar ya que él domina mucho el tema. Y entonces arrancamos con la primera pregunta, nuestro querido amigo y hermano, doctor Johnny Eduardo. La vacuna. ¿Para qué sirve la vacuna? Bueno, antes que nada quisiera agradecerles la invitación a su grandioso programa y canal, en el cual ustedes comparten muy buena información y diversifican a la vez distintas formas de pensar, que hay personas que necesitan a veces un guía para el conocimiento y ustedes están fungiendo ese papel muy importante. Entonces, correspondiendo con la respuesta a tu pregunta, ¿para qué sirve una vacuna? Primero tenemos que entender, antes de hablar de la vacuna del COVID, dar un pequeño preámbulo acerca del tema general, un acercamiento generalizado para poder comprender entonces lo específico. Entonces, ¿para qué sirve una vacuna? Una vacuna básicamente es un producto de carácter biológico que puede ser usado de una manera segura y eficaz para que entonces esta pueda provocar lo que sería una respuesta inmune. Ustedes han escuchado mucho esta frasecita, respuesta inmune. Esto es debido a cómo actúa tu sistema inmunológico, es decir, lo que te defiende en contra de algunas enfermedades o organismos que puedan causar infección. Entonces, esta respuesta inmune es lo que te da o le da al organismo la protección contra la infección o previene la enfermedad. Una vez se ha expuesto a un patógeno. Un patógeno, por definición, es cualquier organismo que sea capaz de provocar una enfermedad, sea capaz de provocar una infección a través de distintos mecanismos. Esto pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser virus. Con los virus puede variar un poquito la definición de organismo, pero eso ya corresponde con otro renglón. Entonces, ¿qué compone esta vacuna? O sea, ¿para qué sirve? Entonces, la composición esencial de la vacuna, que es lo que te va a provocar la
mayoría o más proteínas de un antígeno. Entonces, aquí introducimos una nueva palabra, antígeno, y ustedes seguro la han escuchado mucho en compañía con anticuerpo. Entonces, el antígeno es la partícula o proteína que es capaz de ser reconocida por el sistema inmune, por las células del sistema inmune, y entonces estas células producir anticuerpos, que son entonces lo que van a reconocer y atacar este antígeno que es característico de un patógeno. Entonces esto es lo que te va a proveer la protección, los anticuerpos contra ese antígeno, o sea, que los reconoce. Entonces, para medir la eficacia y la seguridad de una vacuna se hacen ensayos clínicos, que estos entonces se usan para medir la protección que te da la vacuna. Entonces, relacionando, obviamente, la respuesta inmune con el antígeno de la vacuna. O sea, el antígeno que te están introduciendo y cómo tú respondes a eso. Entonces, para cumplir estos objetivos clínicos, como son la prevención de la infección, reducción de la gravedad de la enfermedad, o pueden ser utilizadas para reducir el requerimiento de hospitalizaciones y de muertes causadas por este patógeno. Es decir, tiene diferentes objetivos. Se tiene que, debido a la vacuna, según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que al año se salvan a un aproximado de 2 a 3 millones de vidas debido a los esquemas de vacunación que existen. Incluso se ha reducido muchísimo la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años, correspondiendo con que para 1990 se tenía una tasa de mortalidad en niños menores de 5 años debido a enfermedades de 93 muertes por 1,000 nacidos vivos. Ahora, esto se ha logrado reducir a 39 muertes por 1,000 nacidos vivos en el 2018, por lo cual es una cifra muy significativa en la que se redujeron estas muertes. Muchas gracias, Johnny, por esa información que me parece a mí sumamente interesante. Y todo esto, pues, me genera a mí una pregunta, y es la siguiente. Bueno, ya has descrito la importancia de la vacunación y todo esto, y los aspectos que yo personalmente no lo manejo así del todo, porque no manejamos asuntos de medicina como tal, pero me gustaría saber, Johnny, ¿qué tiempo tardan las vacunas para que estén listas generalmente? Bueno, normalmente se puede durar un aproximado de 10 a 15 años, un proceso de fabricación de una vacuna totalmente exitosa y que sean medidos los principales efectos secundarios. Y tienen un costo muy, muy elevado, pueden costar aproximadamente 500 millones de dólares por decir un ejemplo. Pero vamos a desglosar esto un poquito, porque 10 a 15 años suena como que mucho. Entonces, esto es debido a la rigurosidad con la que se hace este proceso. Esto es debido a principalmente 5 etapas por las que puede pasar el desarrollo de una vacuna. La primera etapa se corresponde con una etapa exploratoria, que correspondería con 2 a 4 años. Aquí primero se tratan de identificar alguna partícula o proteína del virus que sea capaz de provocar la enfermedad y que puede entonces identificarse para provocar una respuesta inmune. Entonces, en esta etapa exploratoria suelen utilizarse cultivos de células, o sea, células humanas o de distintos animales, así como también se pueden usar animales modificados genéticamente muchas veces para identificar estas partículas. Luego está la etapa preclínica, que corresponde con 1 a 2 años. Entonces, en esta etapa preclínica es cuando también se usan los cultivos de células o de distintos tejidos y animales. Aquí se usan exponencialmente, modificados genéticamente para ver si se induce esa respuesta inmune
que se corresponde con la enfermedad. Entonces, esta etapa preclínica dura un aproximado de 1 a 2 años. Luego que se ha verificado que puede producir una respuesta inmune y que puede provocar la enfermedad, entonces se desarrolla la etapa clínica, que ahí es que entonces comienzan a involucrar seres humanos. Esta corresponde con fase 1, fase 2 y fase 3. Ustedes que están en el ámbito de la investigación seguramente han escuchado de estas distintas etapas y distintas fases para desarrollar una investigación, pero vamos a desglosarlas para fines médicos y para que el público general entienda. Entonces, en este desarrollo clínico, vamos con la primera fase, que corresponde con 1 a 2 años. En esta primera fase, lo que se hace es que se selecciona generalmente un grupo de entre 80 a 60 individuos que puedan ser utilizados. Estos, dicho sea de paso, generalmente no se hacen en estudios ciegos, o sea, son deliberadamente seleccionados en esta fase 1 para poder entonces administrar el antígeno y ver si puede ser capaz el sistema inmune de crear una respuesta. Luego, en la fase 2, que se corresponde con 2 a 3 años, aquí en la fase 2 se hace un test en un número mayor de personas, correspondiendo con cientos de personas. Aquí entonces, aquí sí se utiliza un sistema random o al azar, es bien controlado y a veces puede, o bueno, a veces no. Incluye un efecto placebo en algunos fármacos. Esta es lo que se utiliza para que pueda ser aleatorizado y muy bien controlado. Aquí entonces se hace un test de la seguridad de la vacuna, qué tan capaz es de producir la respuesta inmune, cuántas dosis se necesitarían, hacer un esquema de las fechas o los días, meses o hasta años en que debe haber intermitente para un esquema de inmunización, no solamente con esa vacuna, sino con otras. Y aquí también se discute el método de inoculación o método de implementación de la vacuna. Entonces ya en la fase 3, se correspondería ya con un número mucho mayor de personas, generalmente miles de personas. Esto para detectar totalmente la seguridad, ya que si tenemos un efecto secundario de la vacuna que puede aparecer de una persona a 10,000 personas, entonces se necesitaría un número muchísimo mayor para poder replicar o que aumente la frecuencia de ese efecto adverso. Por ejemplo, se necesitarían de 60 a 80,000 personas para que este efecto secundario, que es muy reducido, pueda aparecer con más frecuencia y así poder identificarlo y tratarlo a tiempo e incluirlo dentro de la aplicación, el desarrollo de los efectos adversos de la vacuna propia. Aquí se usa totalmente aleatorizado, doblemente ciego, puede ser, y también se usa, como había mencionado, el placebo. El placebo es lo que se correspondería con que te administran una sustancia que no es la vacuna. Puede ser hasta agua destilada o solución salina. Entonces ya con la siguiente etapa, que es la que corresponde con regulación y aprobación, que esta correspondería con 1 a 2 años. Entonces, en esta etapa se corresponde con la fase 4, se puede corresponder también con una creación de un reporte en cuanto a un sistema, es decir, un sistema en el que se registran los efectos adversos de la vacuna y también hay otra base de datos que se llama en inglés Vaccine Safety Data Link, que aquí entonces se registran todos esos efectos adversos de distintas vacunas, de distintos fabricantes y se evalúa por un equipo muy grande de profesionales de la salud. Entonces, la fase 4 generalmente puede ser opcional
en cuanto al sometimiento de procesos de aprobación de la vacuna. Y en la fase 4 entonces se utiliza un número mayor y mayor cantidad de tiempo también para administración de las dosis y ver si hay efectos adversos, si es segura y si produce una respuesta inmune adecuada. Entonces ya luego con el proceso de fabricación y distribución, que aquí es que está uno de los puntos clave, ya que actualmente hay muchos lugares en el mundo en el que no pueden llegar suficientes vacunas debido a su posición geográfica, en cuanto no hay una fábrica que cuente con los estándares esenciales para la producción de vacunas y el sistema de distribución, que puede ser muy estricto, ya que estas vacunas generalmente deben tener una temperatura en específico, generalmente muy baja, para que puedan funcionar, y una cadena que pueda asegurar una distribución equitativa, porque si se va a mandar una cantidad X de fármacos a una posición geográfica, pues lo justo sería que en esa posición geográfica todos toquen más o menos por igual, o que toque donde haya más sitio propenso o factor de riesgo a infección de la enfermedad. Entonces, en este proceso se van muchos recursos económicos y de tiempo también, y factores, y recursos humanos. Pero la ventaja de este último proceso de fabricación y distribución es que generalmente se recuerdan cuando habíamos mencionado el desarrollo clínico con la fase 1 y fase 2 y fase 3. En estas fases ya se tiene una localización generalmente de dónde se van a fabricar estas vacunas, ya que si recuerdan, en estas fases se utilizan miles de personas para la medición de la seguridad de las vacunas. Por ende, se necesita un centro que pueda fabricar suficientes dosis para que pueda cumplir todos los parámetros y a todas las personas por igual. Entonces, doctor, permítame hacerle una pregunta, que esta pregunta demuestra que hay un chivo o hay un maco. Decimos en República Dominicana, para los que nos ven de otro sitio, un chivo o un maco es que hay algo que no, como que no me cuadra, como que no me da confianza. Si ese es el proceso natural para una vacuna, coño, tenemos el COVID. Y respecto al COVID, tenemos la vacuna del COVID. Entonces, ¿por qué carajo la vacuna del COVID ha estado tan rápido? ¿Y por qué yo tengo que confiar en esta que ha estado tan rápido cuando el protocolo es tan complicado? Vean que usted tomó como 10 minutos explicando el protocolo de una vacuna normal. Entonces, cuénteme usted, ¿por qué tan rápido esta vacuna? Sabemos que la necesitábamos rápido, pero coño, ya después que yo me la puse, yo me la quiero sacar. Bueno, lo primero que hay que entender es el contexto en el que estamos ahora, el contexto que envuelve la vacuna del COVID. Se tiene que la infección por el COVID-19 se convirtió en una pandemia rápidamente. O sea, en cuestión de meses, a nivel global, ya casi todos los países contaban con numerosos casos de infección por COVID-19. También se tiene que tomar en cuenta que este virus principalmente, que no es la única, causa una infección respiratoria, que por esta infección respiratoria es que la mayoría del personal de salud, la mayoría del público en general, el sistema público, comprendiendo gobiernos y otro tipo de conglomerados, se entiende que es muy peligroso porque infecta a una parte del cuerpo que es un órgano esencial, es un órgano vital, es los pulmones. Con esto es que tú adquieres e intercambias el oxígeno, y con eso es que tú vives literalmente. Tú no puedes vivir sin oxígeno. Por ende, este virus causando estragos en los pulmones sugiere una intervención
muy rápida. Se tiene que es muy contagiosa también. Se había mencionado anteriormente que se convirtió en pandemia. Esto se corresponde con que es muy contagiosa. Por ejemplo, para enero del 2010, de este mismo año, del 2021, en Inglaterra se registraron 881,000 casos aproximadamente, perdón, 881 casos nuevos por millón de personas. Repito, 881 casos nuevos por millón de personas. Esto es una tasa de incidencia muy grande. O sea, son casos nuevos. También tenemos otra data, que es la tasa de reproducción en Estados Unidos para marzo 17 del 2020, o sea, del año pasado, era de 3.65. Repito, marzo 17 del 2020, la tasa de reproducción es de 3.65. ¿Y qué es la tasa de reproducción? Entonces, esto representa el número promedio de nuevas infecciones causadas por un solo individuo infectado. Entonces, si la tasa es mayor que 1, la infección se puede propagar en la población. Ahora bien, si el número es menor a 1, el número de casos que ocurren en la población probablemente pueden disminuir gradualmente hasta 0. Pero ¿qué pasa? Tenemos un 3.65, lo cual es mucho mayor que 1. Hay que tomar eso en cuenta. También se tiene los datos de cuidados intensivos. Para enero 12 de este año, o sea, del 2021, en Estados Unidos, el número registrado de pacientes COVID en cuidados intensivos era de aproximadamente 87 por millón de personas, lo cual es una cifra bastante elevada. También tenemos la mortalidad. Para enero 23 del 2021, se registraron 18.46 muertes de COVID por millón de personas. Repito, 18.46 muertes por millón de personas. Muertes por COVID. Entonces, también se tiene la tasa de letalidad, que esto es para que abril, por ejemplo, de abril 25 del 2020, es decir, el año pasado, en Inglaterra, era del 15.24%. ¿Y qué es entonces la tasa de letalidad? Es la relación entre muertes, confirmadas y casos confirmados. Por lo cual, una de 15.24% es una cifra muy significativa, tomando en cuenta lo infeccioso que es el virus, o sea, la capacidad de contagiar de persona a persona que tiene este patógeno. También se tiene una escasez de políticas públicas que puedan ser efectivas. También había una escasez de insumos, equipos, como son los ventiladores. Incluso en Estados Unidos, por ejemplo, se tuvo que estimular a los principales fabricantes como General Electric, que es una empresa muy buena de fabricación de productos electrónicos y de todo tipo de máquinas, a que produjera masivamente ventiladores. Esto para suplir la cantidad de pacientes que necesitaran ventilación mecánica, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. Entonces, también se tiene que entender el conocimiento previo que se tiene con relación a las vacunas. Es decir, se tiene conocimiento en cuanto a la creación de vacunas que pueden ser seguras. Por ende, los métodos con los que se ha creado las distintas vacunas para el COVID-19 no son totalmente nuevos. O sea, son mecanismos que se conocen y por ende, en base a este conocimiento previo, se puede construir un conocimiento nuevo que sea capaz de ser seguro y efectivo en la población. Entonces, se tienen métodos tanto tradicionales o convencionales, como se conocen, como un poquito innovadores. Es decir, a esto me refiero con conocimiento previo. Se toman la información que se conocía y se mejora muchísimo. Por ende, hay que entender el contexto de necesidad que se tenía para la vacuna. Y con el conocimiento previo ha sido posible crear una vacuna segura hasta ahora. Muchas gracias, Johnny, por esa respuesta. No me la voy a sacar la vacuna. Con lo que usted me dijo, ya me la dejo ahí adentro. Está bien, está bien.
Claro, y es importante eso que tú presentas porque necesitamos nosotros iluminarnos científicamente para evitar caer en desinformación. Bien, continuando, a mí me surge una pregunta y es, bien, ya has dicho las fases que se toma la vacuna, has explicado por qué también en este momento la vacuna del COVID se desarrolló en tiempo récord, o sea que las circunstancias obligó a esto, e incluso es un elemento importantísimo de la ciencia que nos motiva. Entonces, a partir de eso me surge la pregunta de cuántos tipos de vacunas hay. Yo sí he escuchado desde niño que, bueno, siempre a nosotros nos han vacunado, pero ¿cuántas hay? Si tú pudieras más o menos en sentido resumido, no sé si es demasiado la pregunta, pero bueno, adelante. Ok, entonces vamos a abordarlo de manera genérica para que el público pueda entender. Estas generalmente se pueden dividir, o sea, coloquialmente, entre vivas o vacunas no vivas, para un resumen. Entonces, esto se usa para distinguir aquellas vacunas que pueden contener cepas replicantes, como se le llama, atenuadas. O sea, atenuadas es que su capacidad de infección está disminuida. Entonces, del organismo patógeno, de aquellas que contienen solo componentes del organismo u organismos muertos. Entonces, aquí de este renglón se dividen las otras. Entonces, de las vacunas vivas, se tiene que no son generalmente buenas para pacientes, por ejemplo, con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, como el SIDA, como se conoce, o por infección por VIH, pacientes también que están bajo tratamiento con fármacos que pueden causar una disminución de la actividad del sistema inmune en el cuerpo. Por ende, estas partículas o estos, perdón, organismos vivos pueden causar infección en estos pacientes, ya que su sistema inmune no está funcionando adecuadamente. En cuanto a las no vivas, que contienen componentes o los organismos muertos, estas pueden ser utilizadas de manera segura en estos tipos de pacientes porque generalmente no desencadenan o no tienen el potencial de desencadenar una infección que pueda poner en riesgo la integridad del paciente. Entonces, además de estos métodos convencionales, como vivos o no vivos, se han ido desarrollando otros tipos de diferentes, incluyendo los vectores de causar infección humano, y se introduce dentro de él un componente de un virus que sí tiene la capacidad de causar infección. Entonces, este se puede utilizar de manera segura, porque el virus en sí se usa como un vector, o sea, se utiliza como un vehículo para llevar entonces ese componente. También están las basadas en los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN, así como también partículas, como se conocen, atenuada. Me parece que está presentando un poquito de problemas el Zoom, pero bueno. Está la atenuada, que como había mencionado anteriormente, se utiliza una capacidad reducida del virus que pueda causar infección. Esta se introdujo por primera vez en 1798. Este tipo de vacuna podemos verla que se utilizan tanto como en rotavirus, se puede utilizar en varicela zoster, en cefalitis, se puede utilizar para el polio, etcétera, etcétera, que estos están en su esquema de vacunación, algunas, de cuando ustedes nacieron. También está el organismo muerto, que esta se introdujo por primera vez en 1896 aproximadamente. Un ejemplo de esta puede ser la influenza, así como el polio y la hepatitis A y la rabia, que son vacunas muy eficaces. También está el toxoide, que se introdujo por primera vez en 1923 con la difteria. Aquí entonces también está en su esquema de vacunación de cuando ustedes eran pequeñitos en cuanto a la difteria, y también se encuentra la vacuna contra el tétanos. Otro tipo es la subunidad, es decir, se utilizan proteínas purificadas o recombinantes para producir una respuesta inmune. Esto se introdujo por primera vez en 1970 con el anthrax, y un ejemplo de estas podemos ver en la influenza también,
hepatitis B, hepatitis A también, y patógenos que pueden causar la meningococcemia. Se tiene también la otra, que es la partícula similar a virus, que se introdujo por primera vez en 1986 con la hepatitis B. Y un ejemplo de hoy puede ser el virus de papiloma humano, que es muy conocido. También existen otros tipos como vesículas de membranas externas, que se introdujo en 1987. También los conjugados de polisacáridos y proteínas, que se introdujeron en 1987 con el Haemophilus influenza. También está el vector viral, que lo había explicado anteriormente, que se introdujo por primera vez en 2019 con el ébola. Y, por ejemplo, también tenemos los ácidos nucleicos, que son el DNA y el RNA. Esta se introdujo al público en general, o sea, no que no se haya investigado, sino que se introdujo para uso en el 2020 con el coronavirus. Bueno, muy bien, doctor. Entonces, una vez conociendo por lo menos un resumen de las principales vacunas que hay, pudiéramos nosotros brevemente establecer, digamos que una diferencia entre una vacuna y otra. O sea, ¿cuál sería como la diferencia más significativa entre una vacuna y otra? Sí, entonces entramos aquí con las vacunas actuales sobre el COVID-19, o sea, las que conocemos, que son las de AstraZeneca, las de Pfizer, Sinovac, que se conoce como la China, y también la Sinopharm, entre otras. Entonces, la de AstraZeneca, por ejemplo, que se desarrolló en colaboración con la Universidad de Oxford, se corresponde con el vector viral, que, como había explicado, se utiliza un virus que no genera infección en el humano, y entonces esta se puede utilizar como un vehículo para introducir en nuestro organismo el material que sí puede causar la respuesta inmune. Esto puede corresponder con un material genético del coronavirus o el SARS-CoV-2, como se le conoce. También están las de ácidos nucleicos, como son las de Pfizer y Moderna, que son bien conocidas también, principalmente desarrolladas en Estados Unidos y en colaboración con BioNTech en Alemania. Entonces, lo que se hace con estas es que se tiene un segmento del material genético del virus, del SARS-CoV-2. Entonces, que este segmento puede codificar, o sea, puede participar en la producción de una proteína en específica, que puede ser la indicada o la específica para producir una respuesta inmune, o la que sea capaz de producir infección, para que entonces el sistema inmune, lo reconozca, y esto haga una función de gatilleo para que se comiencen a producir los anticuerpos. También se tiene el patógeno muerto, que esta es una de las más convencionales, que aquí entonces se corresponden con las vacunas chinas, como son la Sinopharm y la Sinovac. Entonces, en esta lo que se hace es que se tiene el patógeno, como lo había dicho, muerto, literalmente no tiene capacidad de generar infección, pero el cuerpo, o sea, el sistema inmune reconoce los antígenos o su material que pueda entonces funcionar también como gatilleo para producir los anticuerpos. Y ya se tienen otros tipos de vacunas para el COVID, como son el virus atenuado, que corresponde con Codagenix, que actualmente se encuentra en la fase 1 o 2. Creo que esta se corresponde con Estados Unidos también. Y la subunidad, que son proteínas, que también está con Novavax y Sanofi, que si no me equivoco también están desarrollándose en Estados Unidos dentro del desarrollo clínico. Bien, interesantísimo. Pues para ya pienso que una pregunta más, que incluso la estaba anotando ahora y te la presento, que habíamos hablado de eso, es además de los impactos que se ha provocado en el sector sanitario especialmente, y que eso pues lo has vivido tú en el sector de la medicina interna,
¿qué otros sectores se han visto impactados? Y junto con esta también, ¿qué tan fuerte podría resultar estos impactos para el futuro? Vamos a decir, sabemos que tú has explicado todo esto de forma técnica, pero ahora también nos gustaría que nos presente tu opinión en torno a eso. Ok, este es uno de los, o bueno, considero que es el renglón por excelencia, ya que aquí engloba al público en general de manera directa, ya que se afectan distintos sectores, como vamos a mencionar primero el de la educación, que es el principalmente afectado, considero yo, además de luego de la salud, obviamente, que entonces se ha visto que se ha tenido que suspender totalmente la educación, vamos a decir, de manera física o presencial dentro de las escuelas, colegios, universidades, entre otros campos, que dificulta mucho el aprendizaje del ser humano, afectando principalmente a niños, que es la población más vulnerable, considero yo, en cuanto a educación, ya que estos son este es literalmente el futuro de las naciones y por ende deben ser un grupo de personas muy cultivado, pero se ha visto totalmente afectado. Se ha comprobado a través de otros estudios que el contacto físico entre personas, principalmente entre niños, ayuda muchísimo a desarrollar una capacidad de interpretación, capacidad de absorción de conocimientos muy efectiva. Entonces, se tiene también el otro ámbito, que es el turismo, que en nuestro caso, que es la República Dominicana, se ha visto muy afectado el sector turismo, ya que de este es que dependemos casi enteramente. Entonces, aquí se han perdido miles de millones de dólares que afectan demasiado a personas que solo viven de esto. Por ejemplo, vendiendo en la playa, teniendo tiendas cerca para turistas, etcétera, etcétera. También tenemos el sector de las telecomunicaciones, que no ha afectado generalmente de manera negativa, sino en un tanto también positiva, ya que se han visto mucho desarrollo en cuanto a los medios de comunicación. Por ejemplo, como se ha trasladado mucho a las personas al confinamiento, por ende es más propenso a que estén viendo la televisión, a que estén dentro de los medios de noticias, en las computadoras, artículos. Entonces, esto hace que haya un mayor incremento en la fuerza de esta industria de las telecomunicaciones, por lo cual no ha afectado necesariamente negativamente. Ahora, también se ha utilizado este poder engrandecido en otras ocasiones para fines no beneficiarios del pueblo, que es el que debe tener el beneficio mayor. También está el sector de la construcción, que es uno del que depende también el sistema económico de la República Dominicana y del mundo entero, en el que se ha visto que se ha incrementado más de un 50% los precios de los materiales básicos de construcción, como el cemento, blocks, madera, entre otros. Y también la agricultura, debido al contexto de la pandemia, se ha visto afectado grandemente el sector agricultor, ya que ha disminuido la capacidad de inversión del sector agrario en nuevas tecnologías, nuevas plantaciones, entre otras cosas. También se tiene no se puede descartar el impacto psicológico también que tiene dentro en las personas por el mismo confinamiento, la falta de no poder cumplir con los gastos de una familia en general. Por ejemplo, tomemos los datos de Estados Unidos. Para el verano del año pasado, del 2020, un aproximado de 76 millones de estadounidenses adultos reportaron que fue
o les ha sido muy difícil pagar como los biles, como le dicen, o son los gastos usuales, como son la luz, el agua, la comida, que eso genera mucha intranquilidad. Y este número incrementó muchísimo para diciembre del 2020 con 89 millones de personas, por lo cual entendemos que todos y absolutamente todos, por redundar de nuevo, los sectores de la sociedad han sido afectados por la pandemia del COVID-19. Bien, esto que presenta el doctor Johnny es muy interesante y es algo que debemos ponerle atención, sobre todo para profundizar, para perseguir la información objetiva sin dejar nosotros envolver por toda la información que se propaga por las redes sociales. Y además, le invitamos nosotros a que ustedes también sigan profundizando en artículos científicos o en personas autorizadas académicamente que tengan conocimiento científico para seguir fortaleciendo la información que nosotros presentamos. A mí personalmente me ha gustado mucho, sé que a ti, Juan, también, porque aunque Johnny nos ha compartido las fuentes, los artículos en los cuales presenta, porque nuestra finalidad siempre es brindar información certera, nos ha servido mucho para edificarnos nosotros y así poder establecer una opinión con firmeza en torno a lo que son las vacunas en la actualidad. Muy bien, la verdad que yo debo decir al final de este video que le hemos robado tiempo de receso al doctor, porque el doctor está justamente en el hospital y le ha tocado ahora el tiempo de receso y lo ha comprometido, o sea que nosotros lo agradecemos bastante, doctor, que usted haya sacado este espacio, que nos haya regalado su espacio de receso. Yo sé que eso nos va a costar tener que sacarlo a una cena, a una cosa, porque usted no lo va a cobrar después, pero la verdad que se lo agradecemos bastante. Y nada, esperamos que este sea la primera de muchos, porque naturalmente nosotros en los círculos personales apreciamos siempre sus consideraciones desde el punto de vista de la medicina y esperamos que usted nos siga regalando más tiempo siempre y cuando no nos lo siga cobrando después con cena por ahí. Entonces, pero lo esperamos, lo esperamos. Nada, señores, a ustedes gracias por estar con nosotros, por participar en uno de nuestros videos que colgamos con mucho cariño y con mucho esfuerzo dentro de nuestros diarios cotidianos. Sacamos el espacio para compartir también la importancia de pasarnos las informaciones y de compartir de manera científica nuestros criterios respecto a cualquier acontecimiento de la vida social de la cual todos somos partícipes. Recuerden que nosotros somos César Canela, Juan Peña y Sofía, conectando con el mejor placer que hay en la vida, el trío del placer, que es el placer del saber. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Encantado de servir.